El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Con 40 minutos aquí en A Primera Hora por la señal de Majestad Radio y también de Majestad Televisión. Gracias por su generosa sintonía. En las últimas horas, algunas cuentas de Twitter y algunos portales de internet, por ejemplo, el colega periodista y amigo Francisco Herrera Arauz de ecuadorinmediato.com, el primer portal digital del Ecuador que nació allá en el año 2004, advertía justamente de posibles irregularidades en la detención del defensor del pueblo Freddy Carrión, ocurridas, si la memoria no me es infiel, el 16 de mayo pasado. Creo que todos vimos lo que ocurrió un domingo muy temprano en la mañana. Aparecieron en redes fotografías y videos de la presencia del doctor Carrión en una supuesta reunión social. En este espacio incluso criticamos aquello, sin pretender convertirnos en jueces, pero claro, la crítica de quien les habla iba dirigida fundamentalmente al hecho de que no podía concebir que una autoridad del calibre del defensor del pueblo haya violado el toque de queda, haya infringido una disposición de toque de queda en el contexto de la pandemia, porque en ese tiempo estaba funcionando el toque de queda. Bueno, el tema ha ido evolucionando al punto de que hoy, cuando Freddy Carrión ha sido llamado a juicio y se ha ratificado su prisión preventiva, al punto de que a esta hora Freddy Carrión está a la espera de que se resuelva un recurso de habeas corpus que presentó la semana anterior, se han develado posibles irregularidades en el origen de su detención, que podrían permitir que Carrión en las próximas horas recupere su libertad. Conversemos con la doctora Angélica Porras, que nos atiende ahora mismo telemáticamente. Ella es abogada y con su estudio jurídico ha puesto justamente en el radar de la opinión pública estas posibles irregularidades. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida, qué gusto. Muy buenos días, Fabricio. Muchísimas gracias por la oportunidad. Le agradezco mucho por la invitación. A usted por atendernos a esta hora de la mañana. A ver, ¿fue o no fue ilegal la detención del doctor Carrión? Bueno, hay algunos elementos que considerar. En primer lugar, hay que decir que todas pensamos que el doctor Carrión había ido a una reunión social con un amigo y se había puesto a tomar, se había puesto a libar, pero en realidad las cosas no son así. El doctor Carrión recibió la visita del señor Falconi 2 días antes en la Defensoría. Allí el señor Falconi le pidió al doctor Carrión que intervenga en alguna cuestión de su compañera sentimental y posteriormente le ofreció entregarle pruebas sobre la vacunación VIP. Recuerden ustedes que el doctor Carrión había hecho una serie de denuncias por el tema de la vacunación. El señor Falconi le ofreció entregarle estas pruebas porque en ellas supuestamente él tenía pruebas de que la vicepresidenta, como todos conocimos, del gobierno anterior estaba involucrada y que además se habían perdido algún lote de vacunas. Para eso le llamó el día sábado en la tarde a esta reunión en su domicilio. El doctor Carrión, defensor del pueblo, acudió a esta invitación, fue para recabar estas pruebas, no fue a tomar, y allí tuvo efectivamente se encontró con estas personas, le brindaron algo de comer y una copa de vino. Entonces, lo que dice el doctor Freddy Carrión, y así lo dijo en la audiencia de habeas corpus, que fue pública la semana anterior, es de algo soy culpable, fue de aceptar esta invitación, de algo soy culpable, fue de tomarme una copa de vino, pero desde luego estaba en funciones defensoriales porque fue a recabar esta información. De ahí el tema de la detención. En primer lugar, la flagrancia. No existió flagrancia. El señor Carrión, una vez ocurridos los hechos, una vez que llegó la policía, una vez que llegó la comisaria de policía, una vez que llegaron alrededor de 10 personas, incluidos policías, él se retiró por su propio pie del domicilio del señor Falconi y se fue al domicilio de su sobrino. ¿Por qué estaba en el domicilio de su sobrino?
porque su familia tenía la posibilidad de tener COVID y acordaron que él se quede con su sobrino el fin de semana. Regresa por su propio pie a la casa del sobrino, se siente mal después de lo ocurrido físicamente, va con su médico a una clínica y en esta clínica donde estaba inconsciente, el video que ha circulado en redes sociales lo muestra, llega ya más o menos a las 10:30 de la mañana, a las 11 de la mañana, la fiscalía, quien procede a leerle los derechos, mientras él estaba inconsciente, se los lee a su abogado, que no había sido autorizado, porque todavía el señor Freddy Carrión no estaba bien, y le detienen por un delito distinto, por el delito de incumplimiento de orden de autoridad competente. El abogado que estaba ahí con el doctor Carrión, usted nos dice el doctor Carrión no estaba consciente y todavía no había designado abogado. Así es. ¿Y qué abogado era entonces? Era un abogado, un defensor amigo público de la esposa. Ya, era un correcto. señor amigo de la esposa, que la esposa recién se enteraba de lo ocurrido, porque como le explico, el doctor Carrión no estaba en su domicilio, pero no porque quería, sino porque había esta sospecha de que su esposa y sus hijos tengan COVID, y él ya había sufrido esta enfermedad y se quedó con su sobrino. Entonces le leen los derechos a su abogado y le detienen por otro delito, que es el delito de haber violado el toque de queda, es decir, el incumplimiento de orden de autoridad competente del artículo 282. Entonces, primera cuestión, no hubo flagrancia, porque a él no lo detuvieron cuando llegó la policía al lugar de los hechos. Tampoco hubo persecución ininterrumpida para detenerlo, ya que él sale del departamento del señor Falconi con su propio pie, acompañado de su sobrino, va a la casa de su sobrino. Es después, es decir, ahí ya no hay flagrancia, es después cuando le detienen y por otro delito. Correcto, o sea, la flagrancia se hubiese configurado si en ese momento lo detenían en el departamento. Por supuesto. Así es, porque eso constituye la flagrancia, es decir, que se detenga a la persona en el momento que está cometiendo el delito, inmediatamente después, o que haya habido una persecución ininterrumpida para detenerlo. Y ninguna de las dos cosas ocurrió, porque él salió del departamento sin ningún problema y se fue a la casa en donde estaba, que era con el sobrino. Ya, y aquí viene una duda. Creo que se hicieron virales videos, fotografías, sobre todo unas fotografías, donde aparentemente el doctor Carrión está, perdón que lo diga de esta manera, doctora, con todo respeto, está pasado de copas, aparentemente. Al menos uno ve la fotografía y dice el hombre está pasado de copas. ¿Qué pasa con eso? Mire, este tema es otra de las irregularidades que llaman mucho la atención, porque todos vimos esas fotos, todos vimos los videos y efectivamente aparece que todos están intoxicados. Sin embargo, los exámenes toxicológicos, al menos el examen del doctor Carrión, aparece que no tiene alcohol ni ninguna otra sustancia en la sangre. Entonces, claro, uno dice, algo está pasando aquí. O sea, perdón que le interrumpa, en el examen se determina que él no tenía alcohol en la sangre. Así es, 0 alcohol en la sangre y cualquier otra sustancia. Entonces alguien podría decir, sí, pero pasó algún tiempo. Pasó pocas horas del incidente. ¿Cuántas horas? ¿Tenemos claro eso? ¿Cuántas horas pasaron? Alrededor de 6 horas, 7 horas, no más. Y si pasaron esas 6 o 7 horas, ahí el examen debió, si es que por ejemplo una persona ha ingerido alcohol, aunque hayan pasado 6 o 7 horas, ¿se puede determinar que efectivamente tiene alcohol en la sangre? Claro que sí, y más aún en esas condiciones, porque parecía, al menos lo que se vio en la televisión, es que había bastante, parecía que habría sido producto de una borrachera importante, podríamos decirlo así, en la casa del señor Falconi, en donde se realizaron los hechos. Correcto. ¿Y de allí qué viene, doctora? Bueno, ahí hay una serie de irregularidades más, una cuestión que llama mucho la atención y que lo dijo el defensor del pueblo en la audiencia del habeas corpus. Cuando las dos personas regresaron a su casa, al departamento donde ocurrieron los hechos, estaban descansando, llega una persona y se estaba retirando con una
mochila y en esta mochila aparecen $47,000. Y estos $47,000 también se encontraron 7 celulares, balas percutidas y además $30,000 en joyas. No aparece en ninguna parte del proceso una investigación sobre de dónde sale este dinero. Todos recordamos que cuando le detuvieron al señor Virgilio Hernández, $2,000 aparecieron en todos los medios de comunicación, tendidos en la cama, porque supuestamente eran indicio de algo. Lo propio se debería esperar de esto, que son $47,000 que se encontraron en el departamento del señor Falconi. Ahora le van a decir a usted, doctora, ¿y eso qué tiene que ver con la denuncia o el procesamiento del doctor Carrión por supuesto delito de agresión sexual? Sí, ahí habría que decir dos cosas. La primera cuestión es que el delito inicial con el que se inició la detención fue el de incumplimiento de orden de autoridad competente. Y de pronto, pasadas algunas horas y en el intermedio, la aparición de este dinero, la aparición de estas joyas, se convierte en abuso sexual. Es más, las primeras versiones de las personas que estaban allá, de aquellas que fueron como la policía, la comisaría, etcétera, en ningún momento aparece una inculpación, una acusación al doctor Carrión. Pero a tal punto que ni le detienen y a tal punto que le detienen por otro delito. Pero cambia en el transcurso ya del día domingo el tipo de delito. Entonces, el delito se convierte de un incumplimiento de orden de autoridad competente en abuso sexual. Y en el medio aparece este dinero. Entonces, me parece que sí está relacionado, que sí hay que explicar cómo así aparece este dinero y en ese transcurso le llevan detenido al señor Falconi y le llevan detenido a su compañera y ahí aparecen las primeras acusaciones sobre posibles o sobre posible abuso sexual. Entonces, a mí me parece que sí tiene que ver y por lo menos recordemos que en el ámbito penal la acusación a una persona y sobre todo la privación de su libertad debe estar exenta de toda duda. Y ahí aparece una duda, más aún cuando el propio defensor del pueblo ha dicho que este es un caso forjado en su contra por lo de octubre del 2019 y por el papel que él venía haciendo justamente contra el gobierno anterior al denunciar los excesos y las violaciones de derechos humanos. Entonces, sí tiene que ver, sí tiene que deslindarse cualquier relación, cualquier presión que pudiera haber significado que le encuentre la policía este dinero al señor Falconi y que además le lleve detenido por eso y allí se produzca la primera acusación de posible abuso sexual en contra de Freddy Carrión. Ahora, le pregunto a usted, con esto que está señalando, esta irregularidad que usted advierte en el origen de todo que es la detención del doctor Carrión, ¿esa debería ser causal para que el juez que está conociendo el recurso de habeas corpus le conceda ese habeas corpus al doctor Carrión? Sí, más que todo, mire lo que pasó en la audiencia de habeas corpus. La única razón expuesta por el juez nacional que mantuvo la prisión preventiva por el doctor Rojas fue que él se había sentido amedrentado por una carta, por un oficio que habían enviado observadores internacionales en la que pedían estos observadores que les permitan ingresar a una audiencia de carácter reservado, porque las audiencias, cuando se trata de delitos contra la libertad sexual, son reservadas. Pidieron que les dejen ingresar a esta audiencia y que además les permitan hacer la revisión del debido proceso. Entonces el juez Rojas dice que esta carta es una intromisión en la independencia judicial y que él se sintió amedrentado y que por lo tanto sostenía la prisión preventiva porque si eso podía hacer el defensor del pueblo con él, ¿qué no haría con la víctima? Entonces hay que señalar ahí que esa no es una razón para mantener la prisión preventiva. La prisión preventiva solo se puede mantener cuando hay sospecha de que la persona que está siendo procesada va a huir, no va a enfrentar la justicia. Freddy Carrión entregó sus pasaportes justamente para, como una muestra de que va a enfrentar la justicia, de que va a acudir al proceso.
Entonces, la razón que esgrimió el juez nacional no es razón para sostener la prisión preventiva. Y al contrario, si es que lo único en lo que debe basarse la prisión preventiva es si es que la persona procesada tiene posibilidades de huir. Entonces, no se trata un poco de revisar la cuestión de fondo, de si es responsable o no es responsable, sino más bien si puede o no puede huir. Y la carga de la prueba de que los arraigos no son suficientes no le corresponde al procesado, le corresponde a la fiscalía. Y esto es así porque sobre el procesado, cualquiera de ellos, pesa o está una presunción de inocencia, la cual tiene que ser absolutamente destruida, sin lugar a dudas, por parte de la fiscalía. Ahora, lo otro. El doctor Carrión ha sido llamado a juicio por supuesto delito de agresión sexual. Entiendo que no hubo una denuncia por parte de la presunta agredida, más allá de que para este caso de delitos la Fiscalía puede actuar de oficio, no es que se precise una denuncia, entiendo que funciona así, pero este caso, ¿cómo ha evolucionado? O sea, ¿la Fiscalía ha podido demostrar o tiene pruebas que demuestren que efectivamente hubo una agresión sexual por parte del doctor Carrión? De lo que hemos podido conversar con el doctor Freddy Carrión, con su familia y revisar el proceso, hay que señalar que, en primer lugar, no existen pruebas sobre el tal abuso sexual. No hay acusación particular de la víctima. Hay un video que es el que nosotros vimos en redes sociales, que está cortado, y este video que está en redes sociales no permite determinar con fehaciente seguridad que hay abuso sexual. Podríamos discutir sobre si el hecho de que el doctor Carrión, según se ve en el video, le intenta jalar a la señora, constituye o no otro tipo de violencia, tal vez, pero ese video no es suficiente como para determinar que hay abuso sexual. Y como le digo, no existe acusación particular y hubo, por lo menos al principio, todos coincidieron en sus declaraciones de que nunca hubo una agresión sexual de parte del señor Freddy Carrión. En todo el momento, porque se levantan las primeras versiones, que además son vitales para un tema de abuso sexual, porque se entiende que ese primer momento, el primer contacto, es el que permite a la víctima decir lo que pasó. En ninguna de ellas aparece justamente que hubiera algún indicio de abuso sexual por parte del señor Carrión. Y recordemos una cosa que me estaba olvidando. ¿Recuerdan ustedes que hubo una llamada, que también se difundió, de parte del señor Falconi al ministro de Gobierno? Y le dice, ¿cómo nos hacen esto? En ningún momento en esa llamada, que es cerca de los acontecimientos, le dice o le culpa al señor Carrión, y además le culpa al ministerio. ¿O a quién le está culpando el señor Falconi? Porque dice, ¿cómo me hacen esto? Recuerda que con mi compañera fuimos a Dubái o algo por el estilo. Entonces, no le está culpando al señor Carrión. Las pruebas son inexistentes, o por decirlo menos, débiles. No hay acusación particular y hay una serie de irregularidades como las que he señalado. Le pregunto a usted, porque entiendo, insisto, la norma no establece como un requisito sine qua non que la víctima presente una denuncia. Pero en el curso del proceso, ¿la víctima ha certificado que fue agredida sexualmente? Mire, ese dato es un dato reservado. Sí, reservado. Uh-huh. En materia de delitos sexuales hay una norma que está contenida en el 560. Es para no revictimizar a la víctima, ¿no? Sí, efectivamente, pero que prohíbe o más bien dicho, que establece reservas sobre la audiencia. Y como se tomaron testimonios anticipados, se entiende que eso es en el marco de una audiencia, porque es una prueba. Sin embargo, lo que sí le puedo decir es que de la revisión del proceso completo no hay pruebas sobre el supuesto abuso sexual. Ninguna prueba, o por lo menos ninguna con un mínimo
con un mínimo de fortaleza o de fuerza que pudiera probar la existencia de un abuso sexual. Correcto, doctora. Veamos qué pasa con este tema. Entiendo que el habeas corpus se resuelve mañana, ¿verdad? Sí, entendemos. Es importante señalar que a la Corte, al tribunal que tenía que atender este habeas corpus, le generó una duda que no se haya presentado el original del proceso y además le generó una duda los argumentos que dio el juez Rojas para sostener la prisión preventiva. Entonces fue bueno que lo suspenda, pida el expediente original para que lo revise, porque es importante que ese proceso lo revise el tribunal que va a resolver sobre el habeas corpus. Esperamos que mañana todo salga bien y sobre todo que se esclarezcan estos elementos para toda la ciudadanía. Creo que por ahí va la cosa, que se esclarezca el tema. Gracias, doctora Angélica Porras, por el tiempo. Que tenga una buena mañana. Muchas gracias. Muy gentil. Angélica Porras, jurista, hablando sobre la situación de Freddy Carrión. Al final, cada uno de ustedes seguramente tiene su propia valoración. La mía, que he insistido desde el primer momento. Y como todo, debido proceso, presunción de inocencia, derecho a la defensa. Que nos inviten a volver a creer en la justicia. No a volver a creer en la justicia. Porque en este país, lamentablemente, la justicia, a lo largo de todos estos años, ha tenido unos comportamientos que han provocado que los ciudadanos no confiemos en sus decisiones. En un mundo ideal, utópicamente pienso así, utópicamente, en un mundo ideal, uno quisiera confiar en que todas las decisiones que salen de las Cortes son apegadas a derecho, que todas las investigaciones que hace la Fiscalía respetan el debido proceso y los presupuestos, y que los ciudadanos podemos confiar justamente en esas decisiones de la Administración de Justicia. Que el caso Lavini, que el caso de Freddy Carrión, que hoy están allí en la palestra pública, sean objeto de el cumplimiento irrestricto de estos presupuestos que estamos señalando, y que se falle en derecho, culpables o inocentes, pero que se falle en derecho. Para eso, evidentemente, están las Cortes. 8 de la mañana con 2 minutos, aquí en A Primera Hora por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión.